Buenos días, de nuevo reunidos para compartir la palabra de Dios en este tiempo de Navidad, tiempo en que nosotros, los cristianos católicos, pues estamos celebrando un acontecimiento importante de la historia, que es el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de Jesús, que nos trae a nosotros esa buena noticia. Pues vamos a compartir esta buena noticia de la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Alégrense justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendiga su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día, después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en estos días de Navidad celebrando este acontecimiento. Cada año recordamos este acontecimiento del nacimiento de Jesús, que no es simplemente una fecha, es más, es un momento histórico muy importante para la humanidad y para nosotros los cristianos católicos. Y en medio de la Navidad, en medio de esta fiesta, la Iglesia celebra esta fiesta de San Juan Apóstol, evangelista. Aquel apóstol que en el mismo Evangelio se presenta y nos dice
que es el apóstol amado de Jesús. Y nos dice con esas palabras, donde este apóstol vivió de manera muy especial lo que hoy nos dice el Evangelio, cuando nos dice vio y creyó. Nos relata hoy el Evangelio según San Juan, que se sale un poco de la sintonía de los evangelios de este tiempo, que hace referencia al nacimiento de Jesús, y hoy nos trasladamos en el Evangelio de este día a la resurrección de Jesús, y nos dice que era el primer día de la semana. María Magdalena vino corriendo a casa donde estaban los apóstoles reunidos y le llevó una noticia de que el sepulcro estaba vacío, y le dijo con estas palabras: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo habrán puesto. ¿Qué hicieron? Salió Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero Juan llegó primero, corrió más aprisa que Pedro y miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Ahí vemos ya cómo los apóstoles respetaban la autoridad de Pedro, porque esperó que llegara Pedro, que fuera Pedro el que entrara primero y luego sí entraría él. Y llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, entró en el sepulcro y contempló que los lienzos estaban puestos en el suelo, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, también puesto con los lienzos en el suelo, todo doblado en sitio aparte. Y entró también el otro discípulo, aquel que había llegado primero, que era Juan el Evangelista, y nos dice, entró al sepulcro, vio y creyó, porque esa siempre fue la actitud de Juan el Evangelista, fue la actitud de ver y creer. Él nunca puso ningún tipo de objeción cuando Jesús decía, cuando Jesús enseñaba, porque él siempre fue ese apóstol incondicional que nunca dudó de las palabras de Jesús. Y desde el principio, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, siendo Juan el Evangelista discípulo de San Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista le dijo a él, y también a Andrés, el hermano de Pedro, ya no me sigan a mí, sígalo a él. Y nos dice el Evangelio que comenzaron a seguir a Jesús. Jesús se paró y le preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos le dijeron, maestro, ¿dónde vive? Y Jesús le dice, venga y lo verás. Y nos dice el Evangelio, Juan nos dice, era aproximadamente las 4 de la tarde. Ya siendo viejo Juan el Evangelista, cuando escribió el Evangelio, todavía se acordaba de aquel momento cuando él se encontró con Jesús. Todavía se recordaba la hora de aquel momento, porque precisamente ese momento, ese encuentro con Jesús, había marcado su vida y había comenzado para él una vida nueva, una vida distinta, una vida diferente. Y luego la llamada, cuando estaba pescando, que estaba en la barca con su hermano, y pasó Jesús y le invitó a él y a su hermano para que fueran pescadores de hombres, y él se puso en camino, y a partir de ese momento siempre estuvo allí con Jesús, el apóstol incondicional, y estuvo en los momentos más importantes con Jesús. Estuvo en la transfiguración, fue uno de los 3 que Jesús eligió para estar con él allá en el monte Tabor cuando se transfiguró. Y siempre Juan veía a Jesús y lo aceptó como su Mesías, como su Salvador, como su Dios. Y como le dije, nunca dudó de las palabras del Señor y nunca le importó poner en riesgo su vida con tal de estar cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque él vio y creyó, como nos dice el Evangelio, vio y creyó, y así fue siempre la vida
de Juan el Evangelista. Cuando Jesús fue apresado, fue el único apóstol que estuvo allí, cerca de Jesús, con María y con las otras mujeres, con María Magdalena, María Cleofás. Fue el único que estuvo al pie de la cruz, porque él vio y creyó, y quería estar siempre cerca de Jesús. No lo quería dejar, porque él creía en ese Jesús, en ese Galileo, y tenía la seguridad que él era el Hijo de Dios. Y con razón, cuando en el Evangelio dice vio y creyó, pues sin duda alguna esa fue la vida de Juan el Evangelista, ver y creer. También nosotros debemos aprender de este apóstol. Vio y creyó, y fue siempre incondicional, siempre quiso estar cerca de Jesús, y por eso estuvo allí al pie de la cruz. No le importaba arriesgar la vida. Mientras los otros estaban escondidos, él estaba allí al pie de Jesús, quería estar cerca de él, porque él vio y creyó. Pues bien, preguntémonos nosotros, porque tenemos un ejemplo para imitar, el ejemplo de Juan. También nosotros debemos ver y creer, y si nosotros creemos, pues tenga la seguridad que vamos a ser esos discípulos incondicionales de Jesús, como fue Juan el Evangelista, que siempre quería estar cerca de él. Si nosotros creemos, vamos a ser esos discípulos que queremos estar siempre con Jesús, queremos estar cerca de él, porque estando cerca de él, vamos a sentir su fuerza, vamos a sentir que está con nosotros. Eso nos llenará a nosotros de confianza, y esa confianza nos llevará también a nosotros a ser esos discípulos del Señor que el Señor quiere que ustedes y yo seamos, esos discípulos que ven y creen, esos discípulos que oye la palabra de Dios y la cree y la guarda en su corazón, la guarda en su mente para vivirla, para practicarla, para ponerla en obra en medio de estos días, en medio de estos años que Dios nos está regalando, para que así de esa manera nosotros, siendo esos discípulos que saben ver, que saben creer, que saben escuchar, que sabe o sabemos estar cerca del Señor, pues comencemos a marcar también nosotros un camino para que muchos, viendo nuestras actitudes, nuestra fe, nuestra confianza para con Dios, se animen para también ser discípulos de ese Jesús que siempre nos invita y nos dice, ven y sígame. Y no importa cuál sea nuestro oficio o nuestra profesión, pues todos estamos invitados a seguir a Jesús, a estar cerca de Él, a llenarnos de Él, y así de esa manera ser como Juan el Evangelista vio y creyó. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo, ¿estamos imitando ese gran ejemplo que nos dio Juan? ¿Estamos nosotros creyendo en la palabra del Señor? Pues tengan la seguridad que si lo estamos creyendo y la estamos viviendo, pues nuestro corazón se va a regocijar, porque vamos a vivir siempre contentos, siempre alegre, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Hemos puesto nuestra confianza en Jesús, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Vamos a terminar siempre en manos de María, la Virgen, que nos quiere llevar a ese encuentro con Jesús, su Hijo amado. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos guarde a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.